Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Damos gracias al Señor que nos permite alabarle, ¿verdad? Y bendecirle. Demos toda la honra al Señor siempre, amados hermanos. Así que vamos a orar y vamos a iniciar este momento glorioso de la palabra. Bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Alabado sea el Señor. Padre, mira, Señor amado, tu palabra en esta hora, tu pueblo, Señor eterno, que nos ve y que nos oye, Señor amado, que, Señor, vengan a hacer esa buena tierra, Señor de la gloria, que tu palabra corra, Señor, por cada uno de nuestros corazones. Señor, obra, Señor eterno, para que tu glorioso nombre sea, Señor, en cada uno de tu pueblo y de tu iglesia que está sobre la faz de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todos. Hoy tenemos como tema, la vida es breve. La vida es breve. Es el tema. Bueno, vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo número 90 y en su versículo número 12. Vamos a leer la palabra del Señor porque nos indica el libro de los Salmos, Proverbios, nos indica mucho sobre estos temas tan especiales que es importante que nosotros verdaderamente tomemos conciencia en cuanto a lo que la palabra del Señor dice a nuestras vidas y que la atesoremos para que también podamos vivirla. Alabado sea el Señor. Dice en el Salmo 90, versículo 12, dice la palabra del Señor: enséñanos a entender la brevedad de la vida, Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría, dice. Mire, leemos nuevamente. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que podamos crecer en sabiduría. Es importante para nosotros como pueblo, como hijos del Señor y como personas que estemos sobre la faz de la tierra, que podamos comprender que no venimos a quedarnos a esta tierra. Y que es interesante que la vida realmente que tenemos, humanamente hablando, es un tiempo en el que relativamente es corto. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo como niños, tenemos un tiempo como adolescentes, tenemos un tiempo como personas maduras, entramos a la vejez y rápidamente se nos acaba y se nos termina la vida. Pero el hecho no es solamente que vengamos a comprender que la vida se termina, no, es que vengamos a tomar sabiduría, dice la palabra en este versículo que estamos tomando, que vengamos a comprender, enséñanos, somos enseñados por Dios. ¿Cuándo? Cuando leemos su palabra. La palabra del Señor nos enseña que nuestra vida en esta tierra es corta. Ese es el proceso de lo que el Señor nos ha concedido. Por eso es que vamos a encontrar en los Proverbios, en Eclesiastés, cuando dice generación viene y generación va y se va terminando y otros van como una cadena, se va dando esta área de lo que son las generaciones. Pero es interesante que cada generación que va naciendo, cada persona que va naciendo, es interesante que debemos de aprender a entender que el Señor nos enseña a través de su palabra para que vengamos a tener esa comprensión que nuestra vida es corta en esta tierra. No tenemos vida eterna. Muchas personas están procurando tener una eternidad en este cuerpo. Es imposible. No se logrará nunca. Podrán lograr hacer que el ser humano viva unos cuantos años más, pero igualmente terminará. Es un proceso en el que está establecido de esa forma y definitivamente no cambiará. El ser humano tendrá que ir así como nace, también tiene que ir a la parte final de la vida. Todo ser humano, los animales, todo ser vivo, los árboles, todos tenemos ese mismo proceso. Por lo tanto, es importante para nosotros entenderlo, que el Señor nos enseña y que vengamos delante del Señor a decirle: Señor, ayúdame a entender este proceso para no enamorarme de esta tierra, Señor. Porque no venimos a enamorarnos de la tierra, porque tenemos que irnos de la tierra. De hecho, oiga bien, esta tierra terminará. Y esta tierra también tendrá su proceso. Llegará un momento, dice la palabra del Señor, que la tierra no tendrá más lugar para existir. Es un tema diferente, pero es interesante. Por lo tanto, ese espacio de tiempo en el que tenemos en esta tierra y que el Señor nos concede para que vengamos a vivir, es interesante que comprendamos que es para qué, dice la segunda parte, para que también crezcamos en sabiduría.
sabiduría. La sabiduría es esa porción gloriosa del conocimiento del Señor que viene a las personas cuando así nosotros lo queremos y lo recibimos, para que la obra del Señor crezca en el ser humano como nosotros. Así que permitámosle al Señor ser enseñados por Él, viniendo a comprender su palabra, para que vengamos a alegrarnos y a gozarnos, para que podamos crecer en el conocimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de que vengamos a crecer en el conocimiento de la sabiduría del Señor? Que le conozcamos a nuestro Creador, que conozcamos y que reconozcamos a Él, que Él es el Dios excelente. No hay otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, esa es parte de la sabiduría con la que nosotros vamos a crecer si obedecemos y si venimos al conocimiento de la palabra del Señor. Pero todo esto es interesante para nosotros, porque mire lo que dice también el Salmo número 39 y en su versículo número 4 y 5 leemos la palabra. Dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Eso es lo que Dios nos concede. Dios nos concede un tiempo de vida en el que están contados los días que cada ser humano tenemos sobre esta tierra. Pero es importante que podamos también ver que algunas personas están en esta tierra como que nunca van a partir de ella. Y no están tomando sabiduría para poder reconocer y poder entender y poder llegar al conocimiento del Señor Dios Todopoderoso, para que podamos alcanzar la salvación. Porque ese es el propósito. Cuando acá dice la palabra: Señor, recuérdame lo breve que es mi tiempo sobre la tierra. Nuestro tiempo sobre esta tierra es breve. Por lo tanto, tenemos que aprender. Y dice allá donde tomamos, ¿verdad? Para poder crecer en sabiduría. ¿Cómo vamos a crecer en sabiduría? A través del conocimiento de la palabra. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder entender que vamos a partir de esta tierra. Y cuando partamos de esta tierra, ¿a dónde vamos? Eso es lo que el Señor nos está indicando. Cuando tomamos la sabiduría del Señor, entonces vamos a entender que lo que el Señor nos está dando a través de su Hijo amado es esa oportunidad de salvación, para que podamos alcanzarla y no tenemos que pagarla. Es gratuita. Es un regalo del Señor para las personas, y que lo que tenemos que tener es fe. Por lo tanto, es interesante para nosotros. Repito el versículo 4 del capítulo 39 del libro de los Salmos. Señor, recuérdame. Allá dice: enséñame. Aquí dice: recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días son contados. Estamos llegando, cada día que vamos viviendo es un día que vamos acercándonos a nuestra partida de esta tierra. Eso es algo que no podemos nosotros decir: no me lo mencione porque no quiero oír sobre eso. No, aquí no estamos hablando de aspectos, le digo, en los que pueda alguien decir una situación como de mal agüero, cosas así como la gente le llama. No, esto es algo en el que el Señor nos permite tener sobre esta tierra un tiempo de vida, para que vengamos a tener la capacidad de tomar sabiduría también. Dice: y cuán fugaz es mi vida. La vida nuestra es fugaz. Dice el versículo 5: la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Mire, o sea, es una porción corta. Y dice: toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuanto mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro delante de tu presencia. Ahora, porque Dios es eterno, Dios es lo mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos la oportunidad de venir a esta tierra, pero no para venir a vivir de una manera necia, sino que para poder vivir de una forma en la sabiduría del Señor. ¿Cómo es que vamos a ir de una manera necia? Como el mundo vive. El mundo vive en todo lo que tiene, pero el mundo lo que tiene se
constituye, dice la palabra, en una necedad para el Señor. El mundo puede tener excelencia moral, excelencia en todas las áreas académicas, pero esas características tienen un término en el que no van a sobrepasar, no van a llegar al conocimiento del Señor. Al contrario, es algo que tiene un tope en donde ya no camina más. Por lo tanto, veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo número 3, y en su versículo número, vamos a leer del 19 en adelante. Dice: pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Mire cuánta necedad en esta tierra, porque el Señor le ha permitido a la ciencia avanzar. Y ven las creaciones que Dios ha hecho fuera de la tierra. Y dicen que se ha constituido a través del polvo de las estrellas, a través de otras áreas, pero no le da la gloria a Dios. Eso es lo que tiene el ser humano como sabiduría. Entonces, no le está dando al Señor la gloria de la creación, no, sino que lo que acontece es de que dice que el ser humano se creó por alguna explosión sobre esta tierra, y ve que cuánta sabiduría hay dentro del proceso de la misma naturaleza, pero no le da gloria al Señor. Ve lo que está sobre los cielos, está la luna, el sol, las estrellas, y todo está ordenado para que tenga un momento en el que se desarrolle tanto el sol durante el día, la luna durante la noche, pero no le está dando la gloria al Señor, sino que le está dando la gloria a otras áreas. Por lo tanto, eso se está constituyendo dentro de una necedad delante del Señor, porque no le está reconociendo el ser humano. Por eso dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, porque el ser humano ha alcanzado, les digo, pues grandes condiciones de lo que es en el conocimiento que Dios le ha permitido en diferentes fases de la tecnología, de la ciencia y otras cosas más. La medicina, por ejemplo, tiene tantas áreas buenas, pero el ser humano sigue sin darle la honra al Señor, al creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, nosotros estamos en esta tierra y nuestro tiempo de vida, tanto para el que es de esta tierra, que se considera sabio, el tiempo es corto, el tiempo es corto para todo ser humano. Lo que no sabemos es cuándo llegaremos a ese término final. No lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que disponer nuestra vida para poder ofrecerle al Señor nuestra vida y de esa forma estar en comunión con Él, para poder entender lo breve de la vida, para poder comprender la sabiduría del Señor en el conocimiento suyo, y que a través del conocimiento podamos ver de que lo que el Señor está ofreciéndole a la humanidad es la oportunidad en que vengan a ser salvos de esta vana manera de vivir, y podamos salir de esta tierra cuando así nos llegue el momento de irnos, Padre eterno, aleluya, y que vayamos con vida eterna, no con condenación eterna. Alabado sea el Señor. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su astucia. Dice el 20. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Esto es fuerte, hermanos y amigos. Dice, el pensamiento de los sabios dice que no valen nada, porque estudian tantas características de esta tierra, estudian tantas áreas de esta tierra y descubren tantas cosas, pero no le dan la gloria al Señor. Por lo tanto, esas áreas que le digo que son tan excelentes académicamente,
pero que viene, por ejemplo, para darle un ejemplo, viene el apóstol Pablo y él dice, claro, dice, he adquirido mucho conocimiento, pero todo el conocimiento que tengo, lo tengo sin valor. Una versión dice, lo tengo como que si fuese basura. ¿Por qué? Porque yo verdaderamente necesito alcanzar el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Ahora, no estamos hablando que despreciemos y menospreciemos las cosas. No, es interesante que las apreciemos, pero que vengamos a darle ese primerísimo lugar a nuestro Dios, a nuestro Creador, en donde verdaderamente nos deleitemos y nos gocemos en esta tierra, en el tiempo que estamos teniendo, que es un tiempo breve, pero sabiendo que tenemos que aprender a vivirlo de una manera gloriosa. Tenemos que aprender a vivir ese tiempo que el Señor nos permite sobre esta tierra, en el que verdaderamente nuestro tiempo sea aprovechable, porque sabiendo entonces que nuestro tiempo en esta tierra es breve, es importante que si que el Señor nos concede obtener la enseñanza de la sabiduría, el conocer que el tiempo es breve y sabemos de que nuestros días están contados, entonces la información la tenemos en cuanto a nuestras vidas. Depende de que nosotros verdaderamente lo tomemos también en serio, porque el momento de nuestra muerte sin duda llega, y eso es lo que no sabemos. Pero cuando ese momento llegue, estemos preparados. Pero mientras llega, dice la palabra en el libro de Efesios, mire, capítulo número 5, y en su versículo número 15 en adelante, dice la palabra: así que tengan cuidado cómo viven. ¿Cómo estás viviendo en donde tienes ese lugar de habitación, donde trabajas, donde estás en esa comunidad? ¿Cómo estás viviendo, hermano, hermana, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás involucrando en las áreas sociales como que si el Señor no existe, como que Dios no existe? Claro, Dios existe y es grande y glorioso. Prueba de que tú vives es porque también Él vive. Él te creó, Él nos creó a todos. Todo lo que existe, Él lo ha hecho para su gloria, dice la palabra. Así que tengan cuidado cómo viven, dice el versículo 15 del capítulo número 5 del libro de Efesios. Tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Ya vimos allá en Corintios que dice que para el Señor dice que la sabiduría del mundo es necedad. Entonces, vivir como el mundo vive, conocer únicamente la sabiduría que el mundo tiene, se constituye en vivir como necios. No podemos estar establecidos en las características que el mundo tiene. Está bien, si tienes la oportunidad de prepararte, prepárate. Si tienes la oportunidad de caminar, camina. Si lo que Dios pone en tu vida es de bendición, obténla. Pero sobre todas las cosas, honra a tu Creador, honra a tu Señor, dale la gloria, la honra a Él, porque Él se la merece toda. Por lo tanto, todo lo que podemos adquirir en esta tierra se quedará en esta tierra, nada nos llevaremos. Eso es lo que la palabra dice. Job lo dijo sin duda, después de que él tenía tanta riqueza y que después se quedó sin nada, fue despojado de todo, aunque después el Señor se lo multiplica. Él dice, en ese momento de gran dificultad, sin duda, sin nada vine a esta tierra y sin nada me he de ir. Y eso es algo tan cierto, porque ¿quién se lleva algo? Ni siquiera lo que se come se lleva, porque aquí se queda. El cuerpo va a la tierra, por lo tanto lo que se come ahí va a la tierra. Solamente el espíritu vuelve a Dios, y el alma que obtiene la característica de poder recibir lo que ha hecho en cuanto a sus acciones. Ahora, dice acá, no vivan como necios, sino como sabios. Eso es lo que nos dijo el libro de los Salmos, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer, dice, enséñame la brevedad de la vida, para que podamos crecer en la sabiduría, para que podamos tener verdaderamente buena elección, para que mis acciones vengan a ser verdaderamente dirigidas por Él, y que yo después no tenga que lamentarme de que mis acciones han sido equivocadas. Alabado sea el Señor. Dice el versículo número 16. Saquen el mayor provecho
de cada oportunidad en estos días malos. Si tenemos el conocimiento, vamos a aprovechar para cuidar nuestra vida. Tenemos el conocimiento, vamos a aprovechar para también participarle a aquellos que no le conocen, para que también vengan a conocer lo que verdaderamente nuestro Dios es, y que de esa forma, dice la palabra, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Tú y yo debemos de aprender a entender lo que el Señor está obrando en nuestra vida, para que podamos conducirnos en el camino de la vida con sabiduría, con entendimiento. ¿Por qué? Porque todo ser humano tendrá que enfrentarse a su Creador, y es importante que si la vida es breve, no nos puede alcanzar si estamos descuidando nuestra vida. Interesante, porque necesitamos verdaderamente poner estas características delante de nuestro Dios, y que de esa forma vengamos delante de nuestro Dios con sabiduría, con entendimiento, cada día que vamos viviendo, a aprender a darle la gloria, a darle la alabanza, a darle toda la exaltación a Él. Así que el conocimiento que vas obteniendo, no lo descuides, atesóralo en tu corazón, porque esto nos sirve en el camino de la vida, para que vayamos llevando una vida verdaderamente agradable a nuestro Creador. Y cuando nosotros verdaderamente caminamos siendo agradables al Señor, entonces también el Señor está presto para nosotros, y que aun cuando venga el momento que la muerte nos sorprenda, no solamente vamos a ir con el gozo y con el deleite de la presencia del Señor aún a ese momento difícil, sino que también vamos a estar en alerta, sabiendo que aún de ahí el Señor nos rescata. Lo dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Proverbios, capítulo número 15 y versículo número 24, y miremos lo que el Señor nos dice. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Aleluya. Para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba, hacia los cielos mismos. Aleluya. Y dice, ellos dejan la tumba atrás. Oigan, cuando dice ellos dejan la tumba atrás, ¿quién sale de la tumba en este cuerpo? Nadie. Este cuerpo se va a la tierra y ahí se queda. Ahí se tiene que volver otra vez al polvo, como la palabra dice. Pero mire lo que dice. Pero los sabios, los que hemos caminado, o los que estamos caminando en el proceso de la sabiduría del Señor, es el camino de la vida que va avanzando hacia arriba. Aunque estamos en este cuerpo, estamos bien sabidos que la vida es breve, y si la vida es breve, caminamos dentro del conocimiento que Dios nos está dando, para que podamos caminar en ese regalo de vida eterna que el Señor nos está regalando a toda la humanidad, sin ver raza, tamaño o lo que sea. Si tú eres un ser humano, tú tienes la oportunidad de ser salvos y de salir de esta tierra con el regalo de la vida eterna. Pero tienes que comprender que verdaderamente tienes que mantenerte en el conocimiento de la palabra y obtener la sabiduría. Repito este versículo 24. Para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Que cuando ellos mueren, cuando el ser humano, dentro de la sabiduría del Señor, morimos, dice la palabra, la tumba queda atrás, queda abajo. Y caminamos hacia arriba, porque Él nos concede, Él nos lleva por su Espíritu. Por eso es que dice la palabra, y el mismo que resucitó al Hijo es también el mismo que te resucitará a ti. Si tú y yo hemos caminado en el conocimiento de la palabra, dentro de la sabiduría, dándole la gloria al Señor, sin duda estamos siendo preparados. Esto es lo que el Señor quiere, que su pueblo
esté preparado para caminar en el camino que Él tiene más allá después de que muramos, que vayamos con Él, porque hemos caminado en el conocimiento, hemos caminado en la sabiduría. Así que, hermano y hermana, amigos que también están oyendo este mensaje, es necesario que vengas, que le abras la puerta de tu corazón al Señor, y que aquellos que sabemos que no estamos tan bien, vengamos a enderezar esas rodillas que no están rectas, sino que caminemos bien delante de nuestro Dios y de nuestro Creador. Aleluya, amén. Bueno, preparémonos porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, debemos de estar impecables delante del Señor. Debemos de estar con una vestidura verdaderamente santa para esperarle a Él, porque no sabemos si Cristo viene pronto, viene mañana, no sabemos, pero tampoco no sabemos si nosotros vamos a la tumba y que de ahí vamos a caminar hacia arriba o hacia otra parte, el que no se conduce bien. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, que el Señor nos fortalezca, los anime y que sigamos adelante. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias por esta hora, gracias por tu palabra que nos fortalece, que nos anima, que nos esfuerza, Señor. Que tu palabra venga, Señor amado, a obrar en nuestros corazones, en nuestra vida, en tu pueblo, Señor, en cada persona que nos ve y nos oye, Señor. Esa palabra venga a obrar en ellos, Señor, y sean benditos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que cada uno, Señor de la gloria, aprendamos a tener ese compromiso contigo, esa responsabilidad, Señor, del regalo de la vida eterna que tú nos has concedido en el nombre del Cordero de Dios. Gracias. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a su pueblo. Sigamos adelante. Amén. Gloria al Señor.